Aquí se inicia Autónomamente, el programa sobre psicología y salud mental de la Universidad Autónoma del Caribe. Dirección Betty Ruiz Ruiz, con el apoyo del Dr. José Manuel González. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Autónomamente, el programa sobre psicología y salud mental de la Universidad Autónoma del Caribe. ¿Y cómo se encuentra mi compañero de fórmula, el doctor José Manuel González? Muy bien, Betty, aquí contento de estar haciendo algo por el bienestar de la gente, porque esto es muy importante. La psicología es la ciencia que puede aportar felicidad y nos encanta que ustedes estén escuchándonos para que cada día tengan más bienestar, más felicidad. En Autónomamente, el tema del día. Hablemos sobre dificultades de aprendizaje, es nuestro tema del día de hoy, José Manuel. Y con este espacio queremos analizar algunas condiciones por las que atraviesan muchos niños y que representan un desafío tanto para las familias como para el contexto escolar. Y eso es fundamental porque en mi época, yo soy un poquito mayorcito que tú, Betty, en mi época no se hablaba de ese tipo de cosas, o sea, con el avance de la psicología y con la entrada de la psicología en la educación en nuestro medio, los maestros han comenzado a poder detectar algunas cosas que antes no se detectaban y que antes le hacían mucho perjuicio al niño o a la niña porque no era educado, no se le trataba como debía tratársele. Y gracias a las psicólogas y psicólogos que se han metido en este campo, que han profundizado, cada día más hay información objetiva que el maestro o la maestra en el salón de clase puede emplear para detectar cosas y que el padre y la madre en su casa también pueden emplear para detectar esas cosas. Por eso me parece interesantísimo el programa de hoy. Me encanta. Este es nuestro editorial. Tal parece que las dificultades de aprendizaje se relacionan con problemas que presentan los chicos para leer, escribir, hacer cálculos matemáticos simples, comprender lo que otras personas dicen y problemas también para poner atención. Y es clave que nos demos cuenta que todos estos problemas que son aparentemente mentales, cognitivos, traen respuestas emocionales. El niño que siente que no lo entienden, siente frustración, siente enojo, y eso puede llevar a que haya un comportamiento inadecuado en el niño que comienza con sus problemas a nivel cognitivo, pero que tienen que ver también con la frustración que siente el niño con lo que ocurre alrededor de él. Y además muchos padres se frustran, se sienten mal por la forma como el niño está rindiendo en su colegio y toman medidas que también afectan al niño desde el punto de vista de sus emociones y a la pareja de padres, porque también ahí surgen conflictos entre papá y mamá cuando papá es muy exigente o mamá es muy flexible, etcétera, etcétera. Muy importante eso, José Manuel, porque no estamos hablando solo de las dificultades de los chicos, estamos hablando de los contextos en los que se desenvuelve. Entonces la familia es un contexto muy importante que tiene todo que ver para poder comprender un poco mejor este tipo de problemáticas y poder coadyuvar a su mejora, igual el contexto escolar. Mira que me llamó algo la atención y es que la Asociación Americana de Psiquiatría para el 2014 más o menos estimaba para esa población norteamericana la prevalencia del trastorno específico de aprendizaje, específicamente lectura, escritura y matemáticas, del 5 al 15% en niños que estaban en edad escolar y que provenían de diferentes lenguas y culturas. Pero lo más interesante es que al buscar esas cifras en Colombia, unos investigadores, Delgado y Aguirre, comentaban que pese a que los trastornos de aprendizaje son una de las condiciones más frecuentes en la consulta de atención primaria y especializada en Latinoamérica y especialmente en Colombia, no hay datos estadísticos de la prevalencia a nivel nacional. Y eso es importante resaltarlo porque muchas veces el que no podamos cuantificar un fenómeno nos lleva a que no podemos darle la importancia que tiene. Desde mi perspectiva, y yo no soy psicólogo escolar y no trabajo con niños, trabajo con adultos, lo que yo he visto en mi perspectiva es que hay muchísimos niños que no son comprendidos en sus dificultades para manejar las matemáticas, manejar el aprendizaje, y eso
lleva a que el niño se vuelva disruptivo, que tiene problemas de disciplina, pero resulta que es que el niño se aburre porque no entiende lo que está pasando. Sí, y aunque no tenemos estudios de esta magnitud, se estima que alrededor de la mitad de los estudiantes que presentan bajo rendimiento escolar se debe en gran medida a implicaciones de tipo neuropsicológico. Pero no puedo dejar de mencionar un estudio que se hizo hace tiempo, en el 2008, aquí en Barranquilla, que encontró una prevalencia del trastorno de lectura del 3.32%. Fue una muestra pequeña, fue un estudio pequeño solo aquí en Barranquilla, pero que nos está dando datos sobre la existencia de este tipo de problemas en la población escolar. Sí, y mira, yo creo que es importante observar esto. En la Fundación Shalom, donde trabajamos con drogadictos, donde yo soy subdirector, encontramos muchísimas veces que estos pacientes drogadictos fueron niños que en el colegio tenían dificultades y que esas dificultades no fueron tratadas adecuadamente ni por sus docentes, ni sus profesores, ni por sus padres y madres. Y eso llevó a una serie de conflictos que facilitaron en algún momento el inicio del consumo de drogas en estos pacientes. Hay otro dato de referencia para apoyar un poco los esfuerzos que han hecho investigadores y que ha hecho también el gobierno nacional por interesarse en este tipo de problemáticas, y proviene de la última encuesta de salud mental que se hizo en Colombia. Allí se evidenció que dentro de los posibles problemas de aprendizaje y de discapacidad intelectual tienen mayor frecuencia las dificultades para aprender matemáticas en un 19.4% y la dificultad para aprender a leer o escribir con un porcentaje del 13.1%. Impresionante, estamos hablando de 2 de cada 10 estudiantes o de 1 de cada 10 estudiantes, que es un número significativo. En un curso común y corriente, en donde hay 30 alumnos, podríamos hablar que hay 5 o 6 alumnos que tienen problemas en esta área. En Autónomamente hablan los expertos. Teniendo en cuenta este panorama, hemos invitado a 2 prominentes expertas en este tema. Nos acompaña en la mesa de trabajo la doctora Mariana Pino Melgarejo. Ella es psicóloga, especialista en trastornos cognitivos y del aprendizaje, doctora en psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada y formación postdoctoral en psicología económica y del consumo. Es docente e investigadora líder del grupo de investigación Cerebro, Cognición y Procesos Sociales de la Universidad Autónoma del Caribe. Ella nos va a hablar un poco desde una perspectiva clínica, algunos elementos que nos van a permitir entender qué son las dificultades de aprendizaje, cómo las diferenciamos de los trastornos o si es lo mismo, cómo llegamos a establecer un diagnóstico, quién es el encargado de hacer este diagnóstico, y esperamos también, doctora Mariana, que nos dé algunas pautas para la intervención y manejo de este tipo de problemas. Bien, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un cordial saludo también a la audiencia del programa Autónomamente. Mientras los escuchaba, doctora Betty, bueno, venían a mi cabeza una serie de elementos que me parece importante tomar en discriminación. Lo primero es establecer una diferencia entre lo que se conoce como una dificultad y lo que se conoce como un trastorno de aprendizaje. Porque, bueno, el doctor José Manuel explicaba de hace cuánto tiempo para acá estamos hablando de lo que es una dificultad o lo que es un trastorno, pero eso nos lleva a una realidad clara y es el desconocimiento que ha existido del término y muchos de los datos que la doctora Betty presentaba también reflejan las pocas investigaciones, pese a que conocemos algunos elementos muy puntuales, pocas investigaciones pueden reflejar la realidad de lo que son los trastornos específicos y del aprendizaje. Entonces, inicio diciendo que una dificultad de aprendizaje, pues su causa puede estar dada por factores emocionales, por factores sociales, por factores ambientales, y esto determina que el niño pueda tener unas dificultades en sus áreas académicas, por ejemplo, en el aprendizaje de la lectoescritura. Pero un trastorno ya es un conjunto de síntomas que están mediados por dificultades que tienen una causa neurológica y que no permiten que el niño pueda
desarrollar los procesos de adquisición de la lectura, de la escritura o de las habilidades matemáticas de una forma tradicional. En ese orden de ideas es relevante tener en cuenta lo que se contempla como criterios diagnósticos, y es tener claro que una dificultad, ¿verdad?, de aprendizaje, como dije hace un momento, tiene un origen totalmente distinto a el neuroanatómico, pero un trastorno de aprendizaje sí tiene un origen biológico. Esto tiene varias implicaciones, y es que no se puede explicar por dificultades emocionales. Por ejemplo, la separación de los padres. Si un niño empieza a tener problemas académicos debido a este tipo de situaciones o por problemas que está teniendo en su institución educativa, esto no justifica los criterios para un trastorno de aprendizaje. O, por ejemplo, que tenga dificultades sensoriales. Si tiene problemas de visión, si tiene problemas de audición, y esto no le permite hacer una buena interpretación en su proceso de codificación de lo que ve y lo que escucha, esto no se contempla, ¿verdad?, como un criterio para un trastorno de aprendizaje. Partimos de esa discriminación. Entonces, los trastornos de aprendizaje es entonces un término que incluye dificultades y que se manifiestan cuando el niño empieza su proceso académico. Antes podríamos hablar de algunos signos y síntomas que el niño manifiesta. En otras palabras, solo hasta cuando se empieza la adquisición de los procesos de lectoescritura podemos entonces empezar a identificar la sintomatología como criterios clínicos. A su vez, pues esto conlleva a que estamos hablando que, según el Ministerio de Educación Nacional, esto ocurre alrededor de los 7-8 años de edad. ¿Qué pasa antes? Bueno, existen algunos factores de riesgo que es importante que los padres y los docentes puedan identificar. Factores de riesgo como la ubicación dentro de un plano gráfico, por ejemplo, cuando el niño no logra identificar el significado, ¿verdad?, de lo que es arriba, abajo, izquierda, derecha, cuando tiene torpeza motora, o, por ejemplo, cuando realiza algunos tipos de actividades que se le dificultan en el seguimiento de instrucciones. En ese sentido, los docentes tienen una importancia determinante porque es la primera persona que empieza a identificar la sintomatología, o sea, cuando el niño no logra adquirir estos procesos de lectura, de escritura, de manera, digamos, siguiendo los indicadores de resultados o de logros, es la primera persona que da la señal de alarma, ¿sí? Y bueno, esto tiene otras implicaciones a nivel pedagógico que pues mi colega abordará de manera mucho más específica, pero es allí donde se empieza el proceso de remisión y es donde la perspectiva clínica cobra una importancia. Implica un proceso de evaluación sistemático y riguroso. El docente da las señales de alarma, pero el especialista en neuropsicología, específicamente pues el neuropsicólogo, es la persona que se encarga de hacer una evaluación en la que se determina muchos elementos que están involucrados dentro de esos procesos lectoescritores y habilidades matemáticas. También incluye evaluación, ¿verdad?, de procesos cognitivos de base. Muchos de estos trastornos tienen alteraciones o dificultades en los procesos cognitivos de base y es relevante poder entonces establecer el estado de los procesos de atención, de memoria, lenguaje, percepción. Aquí empieza entonces una ruta, ¿verdad?, un número de sesiones en los que se hace relevante establecer o determinar una historia clínica para identificar antecedentes, ¿verdad?, que por allí pueden surgir elementos genéticos eventualmente que puedan explicar la aparición de
de la sintomatología, luego la aplicación de pruebas y baterías y también la observación comportamental bajo la experiencia del especialista. Posterior a hacer este proceso de evaluación, ¿verdad? Se hace una impresión diagnóstica y esta impresión diagnóstica lleva a identificar cuál realmente son los signos, síntomas que presenta el niño para iniciar un proceso de intervención. Y este proceso de intervención, a su vez, involucra varios actores. Y dentro de esos autores está la escuela, están los padres de familia, está el mismo niño, donde se procede a desarrollar un programa, ¿verdad?, de intervención individualizado, en el que todas las partes se sensibilizan para hacer algunas adecuaciones curriculares que permitan básicamente la adaptación del niño. Es relevante tener en cuenta que los trastornos específicos del aprendizaje no se curan, duran toda la vida, pero que no son incapacitantes y que perfectamente ese niño que tiene estas condiciones puede asumir roles en el futuro y puede identificar cualquier tipo de carrera a la que se quiera, especializar, pero teniendo en cuenta justamente todas estas adecuaciones que permiten tener un pronóstico favorable. Me gustaría también presentar a la otra experta que hemos invitado a este programa, la doctora Natalia Suárez. Natalia es psicóloga, es magíster en trastornos cognitivos y del aprendizaje, está haciendo su doctorado en psicología y es docente del programa de psicología de la Universidad Autónoma del Caribe. Es otra persona con amplia experiencia en el área que hemos invitado para que nos comparta sobre este tema. Muchísimas gracias, doctor José Manuel. Gracias, Betty, por la invitación y buenos días a la audiencia. En concordancia con lo que mi colega Mariana mencionaba hace un momento, considero que identificar las dificultades de aprendizaje dentro de un entorno o contexto escolar es un proceso que sin duda puede involucrar a los docentes, a los padres de familia y por supuesto a los especialistas. Desde mi experiencia profesional y sin duda ceñido a lo que la literatura científica identifica, es importante dentro de este contexto educativo para poder identificar inicialmente estas dificultades que se presentan o estos déficits que se presentan en los trastornos específicos del aprendizaje. En principio, es importante la observación del comportamiento. Los docentes en este caso son aquellas personas que afortunadamente pasan incluso muchísimo más tiempo con estos niños a lo largo de su jornada escolar. Por lo tanto, son ellos los indicados para poder identificar si un estudiante tiene problemas, por ejemplo, para seguir el ritmo de la clase, si se distrae fácilmente y si conforme se van asignando diferentes tipos de actividades académicas, estos chicos pueden realizarlas, pueden finalizarlas o si experimentan, por ejemplo, frustración. El aspecto del rendimiento académico, por ejemplo, también es importante o fundamental porque las evaluaciones regulares, las actividades académicas, las tareas y demás pueden de alguna u otra forma revelar si los estudiantes están o no cumpliendo con esas expectativas o con esas competencias propias de cada grado o de cada curso y es importante también tener en cuenta si este patrón naturalmente es persistente. Estos niños con trastornos del aprendizaje suelen tener dificultades asociadas, por ejemplo, a la organización. Por lo tanto, los docentes pueden identificar, por ejemplo, si esas dificultades al problema o esos problemas que se presentan al momento de organizar su trabajo o sus actividades, planificar tareas, si les cuesta muchísimo trabajo, por ejemplo, completar asignaciones o tareas académicas. Eso también se da dentro del proceso de observación y permite o nos da unos primeros indicios si efectivamente se están presentando dificultades propias del aprendizaje o trastornos específicos del aprendizaje, teniendo en cuenta la diferenciación que nuestra colega acaba de mencionar al respecto.
Yo sé que esto tal vez es algo complejo, no solamente para los padres, sino también para los docentes, y es comparar de pronto el desarrollo de sus niños con otros niños. Sin embargo, en este punto considero que comparar ese progreso del estudiante con los compañeros de clase puede de alguna forma ayudar a identificar si efectivamente hay algunas diferencias significativas en ese desarrollo académico. Hay otro punto importante en esta primera fase de identificación, y es la comunicación con los padres. Conversar con los docentes con los padres o con los tutores puede proporcionar información sobre el comportamiento que el niño tiene en función de esas actividades académicas o incluso su comportamiento dentro del contexto familiar, y sin duda pues referir a estos niños a especialistas en caso de que se sospeche de una dificultad o un trastorno de aprendizaje. Esto es importante, en principio, hacer una redirección al psicólogo o al especialista de la institución educativa, quien podría, en principio, hacer una evaluación mucho más detallada para determinar si es necesario, por supuesto, hacer una remisión externa a la institución educativa. En ese sentido, este rol de las instituciones es muy importante. Sin duda, por ejemplo, aquí en Colombia es fundamental ese apoyo en función de un espacio, de un proceso que implica, ¿cierto?, la inclusión, y no solamente esa fase de identificación en las escuelas, donde no solamente los maestros y los psicólogos pueden colaborar con los especialistas y los psicólogos para identificar todas estas dificultades, sino que también desde las instituciones educativas tiene una gran importancia o relevancia la adaptación curricular. De hecho, por ley o por norma, las instituciones educativas deberían hacer unos ajustes al currículo para poder atender a esas necesidades puntuales o específicas de estos estudiantes. Y eso, por supuesto, implica una modificación de actividades, un uso de materiales didácticos alternativos y, por supuesto, una implementación de estrategias pedagógicas diferenciadas. Pero dentro de esas funciones o responsabilidades de las instituciones educativas no solamente está esa adaptación curricular, o en principio eso es lo que creemos, que lo único que les corresponde es hacer una adaptación curricular, sino que también tienen como deber generar un apoyo social, de tal forma que estos chicos puedan moverse dentro de un ambiente que sea inclusivo, de apoyo, donde puedan sentirse comprendidos, puedan sentirse aceptados. Por lo tanto, esto implica, por supuesto, que los docentes y el personal de la institución educativa debe recibir, por ejemplo, capacitaciones no solo en trastornos del aprendizaje y cómo manejar esto dentro del aula, sino también en competencias socioemocionales y sobre todo en atención a la diversidad. Otro punto importante es la intervención oportuna y temprana. Este punto en particular implica que las instituciones, por supuesto, implementen programas de intervención que puedan abordar estas dificultades desde que en principio se está en esa fase de identificación, de tal forma que se pueda proporcionar ese soporte necesario para que los niños puedan desarrollar, por supuesto, esas habilidades que corresponden. Y finalmente, pues la colaboración con las familias, trabajar de la mano con las familias puede generar una red de apoyo que pueda reforzar todas esas estrategias de aprendizaje, tanto en la casa como en la escuela. Yo creo que es muy importante lo que estamos oyendo, y tú, querido o querida radioyente, que puedes tener de pronto una inquietud al respecto porque un familiar cercano a ti está presentando o trastornos del aprendizaje o problemas con el aprendizaje, el que te instruyas, el que puedas conocer, entender un poco más el fenómeno. Porque cuando uno conoce un fenómeno con respecto a lo que está pasando con el rendimiento académico del hijo o de la hija, uno puede ser mucho más adecuado en el manejo de ese niño o de esa niña. Porque cuando ocurre que no sabemos qué está pasando y el papá dice que es flojo y la mamá dice que es bruto, y comienzan todas esas situaciones familiares alrededor del bajo desempeño académico de el hijo o de la hija, se generan una cantidad de emociones que afectan la pareja, que afectan la familia y que afectan al niño con problemas en su enfrentarse al trabajo cotidiano del niño, que es ir a la escuela y rendir en la escuela, etcétera, etcétera.
Por ese contexto que has dado, José Manuel, me gustaría preguntarle a nuestras invitadas, ¿qué podemos decirle a esos padres que ven frustradas de pronto, frustrados sus sueños, sus expectativas para con los chicos? Porque no es fácil asumir una novedad de esto, una situación de esta, en donde de pronto el hijo tiene unas particularidades a la hora de aprender o tiene más inconvenientes para poder aprender de manera fluida o al mismo nivel que sus compañeros. Entonces, ¿qué podemos decirles a esos padres frente a esa frustración que posiblemente pueden tener al ver pues una situación de este tipo? Si bien siempre consideramos que esto es una dificultad o un problema que únicamente se relaciona con el contexto educativo, no obstante, los padres tienen o cumplen un papel importante o fundamental. Hay un principio básico en rehabilitación neuropsicológica que estoy segura que mi colega apoya esa idea, y es básicamente que cuando hay un trabajo en conjunto entre la familia, el terapeuta y la institución educativa, probablemente ese proceso va a tener unos mejores resultados. La familia cumple un papel fundamental y sin duda es muy complejo, es un desafío poder apoyar a los niños con trastornos específicos del aprendizaje. Sin embargo, nosotros podemos de alguna u otra forma implementar estrategias que permitan tener un entorno de apoyo, que se puedan obviamente lograr avances significativos, y en ese sentido, sin duda, una primera recomendación o sugerencia para las familias está relacionada con una educación o una conciencia de ese trastorno. Es decir, los padres en principio deberían informarse sobre ese trastorno que afecta a su hijo, comprender esas dificultades, ¿cierto? Porque de alguna u otra forma eso puede ayudarles a ellos a abordarlos de forma mucho más efectiva y a evitar probablemente conflictos entre los mismos padres. Es importante o indispensable, por ejemplo, también la participación en charlas, en grupos de apoyo para familiares de niños con trastornos del aprendizaje, porque naturalmente las familias consideran o piensan que son las únicas que están pasando por eso, o que sus hijos son los únicos que tienen un diagnóstico como eso. Como bien mencioné hace un momento, mantener una comunicación abierta y regular con los profesores y el personal escolar es un punto clave o indispensable para poder entender esas necesidades básicas de los hijos, y por supuesto que esa comunicación no quede bajo la responsabilidad netamente, por ejemplo, de la madre, sino que ambos padres puedan estar vinculados y con esa comprensión, por supuesto, de lo que implica este trastorno, probablemente va a evitar un sinnúmero de conflictos. Hay otros tantos aspectos relacionados, por ejemplo, con el fomentar una autoestima, porque normalmente se considera que esa ayuda que puede ofrecer la familia o los padres o los tutores directamente está relacionado solo con un apoyo académico o para que el niño tenga un mejor rendimiento académico, cuando en realidad, por ejemplo, enfocarse en esas fortalezas, en el talento que puede tener los niños, en celebrar esos logros, no importa cuán pequeños sea, eso permite probablemente que estos niños tengan una mejor autoestima, animarlos a participar en actividades que puedan resultar interesantes, donde ellos puedan de repente sentirse competentes y seguros. Establecer una rutina también es algo importante, crear un horario constante para actividades diarias, para proporcionar una estructura y una predictibilidad a este proceso. Un apoyo emocional es fundamental, probablemente escuchar, validar las emociones de los niños que se sienten normalmente frustrados y ansiosos. Eso puede proporcionar sin duda un ambiente mucho más seguro en el que él pueda expresar sus emociones sin juicio, y eso va a tener probablemente un impacto indirecto dentro de todas esas dificultades o incluso esa seguridad que el niño puede tener dentro del contexto educativo e incluso mejorar, por ejemplo, muchas de estas dificultades. Teniendo en cuenta no solo ese tipo de apoyo emocional por parte de los padres, que aunque en principio sería dirigido directamente a los niños, también podría garantizar el evitarse muchos conflictos dentro de la dinámica familiar. Por ejemplo, también utilizar algunas técnicas de aprendizaje adaptadas específicamente como a esa forma en que los niños procesan o recuerdan información, o a esos estilos específicos de aprendizaje que tiene cada ser humano. Fomentar también habilidades sociales, buscar por supuesto ayuda profesional, pero todas estas recomendaciones sin duda
tienen que ser por parte y parte, es decir, es una responsabilidad tanto de las madres como de los padres o los tutores, de tal forma que esto no solamente genere un excelente o una mejora en el desempeño del niño dentro del contexto educativo, sino también que esto indirecta o directamente mejore la dinámica familiar y pueda tener una familia funcional, de tal manera que el niño o ese tipo de eventos no afecten efectivamente su desempeño dentro del aula. A mí me parece importante lo que está señalando, doctora, que usted tocó autoestima y tocó la ansiedad que siente el niño. El niño o la niña que tiene problemas en su desempeño académico, indudablemente va a sentirse menos que sus compañeritos cuando es que los compañeritos y las compañeritas tienen notas más altas y responden a las situaciones que se le está pidiendo. Eso baja la autoestima, y esa baja autoestima puede llevar a que haya respuestas emocionales, no solo académicas, complicadas. Y por otro lado, la frustración que ese niño o esa niña siente de que inclusive su papá o su mamá se expresa en una forma despectiva hacia él porque su hermanita tiene mejores calificaciones o porque el vecino tiene mejores, o el primo tiene mejores calificaciones. Esa frustración, esa emoción complicada de ansiedad que genera esto, va a llevar a que el niño tenga algún tipo de expresión que muchas veces lo que yo he observado es que se refleja en la conducta, en el comportamiento del niño en el salón de clase, que se vuelve peleonero o que se vuelve que altera el orden del grupo donde está recibiendo clases, o que se vuelve rebelde, en fin, todas estas reacciones emocionales que hacen que los padres lleven al niño muchas veces al psicólogo por su mal comportamiento, entre comillas, está en que la familia no está manejando adecuadamente, y de pronto tampoco los profesores, esa deficiencia, ese trastorno que tiene el niño o esa dificultad que tiene el niño en el aprendizaje. Doctor José Manuel, ahora que usted menciona esos elementos emocionales, vale la pena hacer mucho énfasis en los actores que están aquí mediando, porque no necesariamente un niño que tiene estas condiciones o estos trastornos o estos síntomas tienen que padecer consecuencias emocionales mediadas, por ejemplo, por la ansiedad, depresión, mal comportamiento. Aquí es donde yo veo la relevancia del tiempo y el momento evolutivo en la identificación de los síntomas. Los padres, la familia, los docentes tienen un rol relevante que vendrían a ser actores principales. Y en la medida que, por ejemplo, se generen este tipo de espacios donde se hace conciencia social de que estamos hablando de una problemática que tiene un nivel, digamos, de prevalencia bastante alto, pero que no es incapacitante, nos permite asumir, digamos, la temática con menos angustia. Si nosotros identificamos que hay un niño que tiene esta sintomatología, hacemos una intervención a tiempo, el pronóstico no tiene por qué ser negativo ni tiene por qué estar acompañado de emociones negativas. El tema realmente de la ansiedad me preocupa más en lo que genera en el entorno del niño. Cómo lo asumen los padres, cómo lo asume el colegio y esos señalamientos que a su vez generan frustración. Pero no es el trastorno como tal o los síntomas los que pueden llevar a desencadenar este tipo de emociones, sino cómo las personas que están alrededor lo asumen. Esto pues me recuerda y a mí me da mucha satisfacción pensar en que cada vez tenemos más cerca, sobre todo a la mano, los profesores, conciencia y conocimiento de esta temática. Hace unos 10 años en Barranquilla, en la costa, no teníamos ningún programa, por ejemplo, me refiero a programa académico, formación de posgrados que abordara estas temáticas de manera tan sensible para los docentes, porque para el personal, digamos, médico, el personal experto en salud mental, sí se conoce un poco y está bastante popularizado este conocimiento, pero de nada sirve si el docente, que es el primer actor que identifica, no tiene conocimiento.
Entonces retomo esos 10 años porque justo presentamos un programa en neuropsicopedagogía, hice parte, digamos, de los profesionales que presentamos ese programa a una universidad de la costa. Y las primeras impresiones cuando tuvimos esos primeros docentes fue ese choque, ¿verdad? De entender que estamos frente a una condición y que no es un tema de decisión, que no debemos colocárselo al niño desde su voluntad por no querer cumplir con esas demandas, digamos, académicas. En ese orden de ideas, recuerdo tanto esa dificultad para que esos profesores, claro, pensemos por ejemplo en profesores del distrito que tienen 20, 30 años trabajando con niños, pero que tienen algunas estrategias pedagógicas que no están, digamos, acorde con las demandas que actualmente tiene la población infantil. Entonces ese trance, esa transición de entender que no es un tema, doctor José Manuel, como usted lo mencionaba, de voluntad, de no querer hacerlo, sino que existe una condición biológica que no permite que ese niño adquiera ese aprendizaje, ya es ganancia. Que el padre de familia escuche programas como este y sepa que no tiene que haber necesariamente elementos emocionales negativos vinculados, ya es ganancia. Entender que de todo esto que estoy diciendo depende un buen pronóstico. Y un buen pronóstico implica que se desarrollan estrategias de compensación y bajo los principios, por ejemplo, de la neuropsicología clínica, tener claro que el niño tiene una capacidad, ¿verdad?, que es la plasticidad cerebral, y que un niño tiene esa capacidad de establecer nuevos conectomas, también a partir de la estimulación que se le proporciona. Esto, pues, genera también conciencia de que existen otras estrategias y alternativas de aprendizaje, no el aprendizaje clásico. Yo sé que aquí estoy involucrándome en otros temas mucho más profundos que tienen que ver con el sistema educativo actual, que no es coherente con las necesidades de nuestra población infantil. Pero el punto al que quiero llegar es, hay que entender el trastorno, hay que entender las características, y ese proceso de comprensión nos lleva a reducir esos niveles de ansiedad y a contemplar estrategias mucho más adecuadas. Ahora, si tenemos una problemática, ¿verdad?, asociada a estos trastornos de aprendizaje, en la que el niño definitivamente es disruptivo, tiene comportamientos inadecuados, entonces tenemos que contemplar terapias complementarias, terapias psicológicas, terapias de conducta, terapias familiares, que ayuden también, digamos, a trabajar esas emociones o secuelas que se están generando a partir de esta situación. Pero aquí también hay otro tema implícito, que es la comorbilidad de síntomas, porque puede ocurrir que estemos frente a un niño que tiene trastornos de aprendizaje, que tiene dificultades, ya sea mayormente con prevalencia en la lectura o escritura o habilidades matemáticas, pero que también puede tener otra sintomatología asociada a un trastorno del comportamiento. Y uno de los más populares es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. No necesariamente un niño tiene que tener, digamos, comorbilidad de síntomas, pero hay una alta prevalencia de aparición entre estos trastornos. Si esto no tiene un buen tratamiento, pues ahí el pronóstico podríamos pensar que podría tener complejidades más adelante. En todo caso, yo valoro mucho el esfuerzo que hace el Ministerio de Educación Nacional, porque desde 1994, el artículo 46 de la Ley 115 de la Educación plantea la inclusión. El problema es que no sabemos cómo hacerlo, y el problema es que no tenemos un sistema, ¿verdad?, que permita que se lleve a cabo ese proceso de adecuación curricular. Pero me llama mucho la atención que en el año 2022 se aprueba una ley, la ley 2216, en la que se promueve la educación inclusiva para niños y adolescentes que presentan dificultades de aprendizaje en todos los colegios regulares del país. Entonces, ¿cómo proceder, no? Sabemos que el primer elemento es, a través de la institución,
pero también tenemos que ser conscientes que cuando hay una remisión son procesos que económicamente son pues bastante elevados. Listo, si tenemos familias de estratos altos, no será muy complicado, pero aquí la gran reflexión es qué ocurre con esos niños que pertenecen a estratos bajos y que difícilmente los padres podrán pagar una de estas terapias, ¿verdad? O de estos tratamientos, porque es que aquí estamos diciendo que el tratamiento tiene que ser de varios profesionales. Ya he mencionado, por ejemplo, actores. Entonces tenemos neuropsicólogos, tenemos el colegio. En algunos casos, por ejemplo, se utiliza la figura sombra, que digamos es una persona especialista que está al lado del niño, ayudándolo también a regular todos estos procesos asociados al comportamiento, al aprendizaje de los procesos lectoescritores. Yo creo que es muy interesante lo que estás planteando y me parece que es clave el énfasis en que los padres tienen que tener información sobre lo que está pasando. Y tal vez más adelante, cuando hablemos de la cápsula, voy a referirme a algo que tiene que ver con eso, en donde los padres no entendían qué estaba pasando y eso tiene consecuencias negativas para el niño y para la pareja de padres y por ende para la familia. En concordancia con lo que mencionaba Mariana hace un momento, ella tocaba un punto creo que bien importante y es el tema de nuestro sistema educativo. Y en particular ocurre algo y es que bueno, muchas de estas normas en función de las cuales las instituciones educativas públicas y privadas tienen que regirse, a pesar de que muchas de ellas están ahí en estos decretos y demás, desafortunadamente en muchas instituciones educativas no siempre se lleva a cabo o se desarrollan o se despliegan estos protocolos necesarios. Yo he trabajado con varias instituciones educativas del distrito en diferentes proyectos de investigación asociados, algunos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad y en algunos otros casos también con niños con trastornos específicos del aprendizaje. Y hay algo particular que ocurre aquí y es que muchos de los docentes no tienen la formación específica, es decir, no conocen cuáles pueden ser estos síntomas o estas dificultades y lo que es más grave aún es que desconocen qué tipo de estrategias utilizar incluso dentro del aula para apoyar este proceso que muchos de estos niños sin duda llevan con un terapeuta y dentro de sus contextos familiares. Y si nos vamos específicamente a aquello que es obligatorio tanto en colegios públicos como privados, nos encontramos con que existen, por ejemplo, procesos de adecuación curricular que son enfoques pedagógicos que en últimas lo que buscan es materializar y adaptar de alguna manera los contenidos, las metodologías, las evaluaciones que se corresponden con estas necesidades y características específicas de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, tenemos un enfoque pedagógico que es muy importante y que por ley es obligación en todas estas instituciones y que es el PIAR, que es básicamente un plan individual de adaptación razonable a estas necesidades específicas y esta herramienta, a pesar de que en muchas instituciones de educación media, básica y media se deberían utilizar, existen algunos puntos en los que, por ejemplo, los directores de aula consideran que estas adaptaciones curriculares en principio deberían hacerlas, por ejemplo, los docentes de apoyo de estas instituciones cuando en realidad esa es una responsabilidad del docente del aula. Y en ese sentido abro un punto de debate a otras cosas y es hoy en muchas instituciones, sobre todo instituciones educativas públicas, nos encontramos con un docente que atiende alrededor de unos 40 niños que son completamente distintos, ¿cierto? Hay una gran diversidad y resulta tal vez mucho más complejo que estos docentes puedan hacer adaptaciones a este tipo de currículos o para atender a estas necesidades, sobre todo porque tienen o experimentan una sensación de no hace parte tal vez de mi responsabilidad o no sé o no tengo la preparación respecto a esos trastornos, por lo tanto no puedo hacer una adaptación curricular cuando este plan individual de adaptación
básicamente responde no a una descripción netamente del trastorno, sino básicamente a la implementación de estrategias dentro del aula que se adapten a las necesidades específicas, en este caso de los niños. Por lo tanto, una de las responsabilidades que tienen las instituciones educativas sin duda es esta formación a los docentes, de tal manera que estas adaptaciones curriculares puedan establecer unas metas, unos objetivos que sin duda puedan tener o puedan alcanzarse a lo largo del grado escolar y en últimas permitan materializar la inclusión escolar, como bien mencionaba la doctora Mariana, que aunque por ley está establecido, es probable que en muchas instituciones educativas, a pesar de que tienen esta responsabilidad, no necesariamente saben cómo hacerlo o no cuentan, desafortunadamente, con los recursos, por ejemplo, para poder aplicar este tipo de estrategias pedagógicas o cualquier otra. Quiero contar una anécdota personal que me ocurrió recientemente en una institución educativa. Estaba en una formación de docentes justamente relacionado con este tema sobre qué hacer en el aula de clases con los niños con trastornos específicos del aprendizaje y TDAH. Y conforme se iba desarrollando este espacio con los profesores, surgieron inquietudes asociadas directamente al proceso del aprestamiento del código lector de niños de preescolar. Y había una gran preocupación por los docentes de preescolar y de primaria porque muchos niños llegaban a primer y a segundo grado todavía sin saber leer. Y recuerdo que en ese espacio, después de haber escuchado todas esas intervenciones de los docentes, yo me permití decirle a la rectora que nosotros manejábamos, y de hecho las instituciones educativas a veces consideran o piensan que son ellos los que necesitan de nosotros los docentes o los que hacemos parte de la comunidad universitaria, pero a veces nosotros aquí desde la academia, desde la universidad también necesitamos estos espacios porque ellos cuentan con la población. Y recuerdo que me permití decirle a la rectora que nosotros hemos trabajado un proyecto de estimulación de unos procesos que mejoran el aprestamiento del código lector. Y que yo encantada podía hacer parte con el grupo de semilleros de investigación de implementar ese proyecto dentro de la institución. Y recuerdo tanto que ella me miró con una cara de angustia en medio de todos estos profesores y me preguntó y me dijo que si eso era pago, que si la institución tenía que pagarme algo por eso. Entonces, claro, entro yo a explicar y a decir que no, y ella obviamente a tratar de dar explicaciones con que no tenían los recursos para pagar algo como lo que yo estaba planteando, porque consideraban que implicaba una tremenda magnitud, cuando en realidad eso de alguna u otra forma hace parte de un proyecto de investigación y que nos va a permitir a ellos poder resolver un problema y a nosotros de alguna u otra forma nos permitirá también poder generar más conocimiento al respecto. Doctora Natalia, y yo quiero complementar su intervención. Bueno, primero felicitándole por ese gesto altruista. De verdad que necesitamos más profesionales que estén comprometidos con la infancia. Y no quiero dejar de lado, complementando lo que usted acaba de mencionar, el trabajo individualizado. Sí, definitivamente los docentes tienen un rol principal, protagónico, y que tienen que tener conocimiento de qué tipo de adecuaciones curriculares se deben hacer. Pero existe un trabajo terapéutico, neuropsicológico, individualizado, que es muy importante porque favorece el entrenamiento, la conectomía cerebral. Entonces, es relevante tener claro que el ministerio lo contemple dentro de sus políticas. Implica que existen otros mecanismos, si bien son procesos que pueden resultar algo costosos. El mecanismo de acción de tutela es un recurso que no se debe dejar de lado cuando tenemos algún, familiar, niño, que puede tener o que puede presentar o manifestar estas dificultades. Yo creo que este programa ha quedado muy chévere, muy agradable. Ha sido muy interesante lo que nuestras expertas nos han comentado. Y esperamos que tú, querido oyente o querida
persona que nos estás escuchando, hayas aprovechado la cantidad de conocimiento y de experiencia que tienen estas dos expertas en esa área tan importante. Salud mental, amor e intimidad. Yo quisiera comentar acerca de una situación que viví en mi consultorio. Llegó una pareja a consulta porque peleaban mucho, era el motivo de consulta de ellos. Él, un hombre muy inteligente, un ingeniero civil, un hombre con mucha motivación de logro, que había escalado muchas cosas en su profesión y que siempre tenía retos que enfrentar. Y ella, una mujer codependiente, vivía un hogar en que su madre fue una mujer muy sumisa, muy aguantadora, y ella había adquirido algunos de esos comportamientos que llamamos codependencia. Y cuando comenzamos a explorar, resulta que las peleas fundamentalmente eran porque el hijo, ellos tenían 2 hijos, pero el hijo varón tenía problemas con las matemáticas en el colegio. Y para el padre eso era una afrenta, o sea, él como ingeniero civil, él como una persona que quería superar cosas y retos, el ver que a su hijo le iba mal en matemáticas, que había críticas en matemáticas, lo hacía sentir muy mal, muy incómodo, y la forma como manejaba ese sentimiento negativo, incómodo, era humillando al niño. Mira a tu hermana que mira que el primo, mira. Y el niño comenzó a tener unas respuestas depresivas. La madre, que tenía algo de intuición, captaba que el niño estaba triste, que el niño se sentía mal, que el niño se sentía que no lo querían. Y los profesores ya comenzaron a hablar acerca de las reacciones emocionales del niño. Y eso llevó a que una cantidad de peleas en las cuales la madre cuestionaba al padre por las críticas que le hacía al niño, y el padre justificaba su actuar diciendo: es que hay que estimularlo a que se rete, a que salga adelante. Si yo pude, ¿por qué él no va a poder? Y creo que eso es un caso que se presenta con alguna frecuencia cuando los padres no entienden esto que las expertas nos han señalado, que hay que entender qué es lo que pasa con el niño que no tiene la posibilidad de responder en la clase de matemáticas como sus compañeros, porque tiene unos problemas en su funcionamiento fisiológico y mental que le impide responder bien en matemáticas. Y yo creo que en ese caso una cosa interesante que yo hice sin tener toda la información que tienen nuestras invitadas, que fue que recomendé que al niño lo llevaran a un especialista que lo evaluara porque tenía problemas en las matemáticas básicamente. Pero yo creo que lo importante de este caso que les estoy recordando aquí delante de ustedes es que muchas veces la ignorancia que tenemos de lo que está pasando en el niño o en la niña lleva a que la pareja se meta en una cantidad de conflictos, de peleas que afectan a la armonía de la pareja y que también afectan a la armonía de la familia y pues más en la salud mental de ese muchachito. Consulta al aire. Y en nuestra sección Consulta al aire tenemos 2 preguntas de 2 personas que quieren aprovechar todo el conocimiento de los expertos que siempre tenemos en nuestro programa. La primera de esas preguntas dice: ¿qué tan incapacitantes son las dificultades de aprendizaje, por ejemplo, para la elección de carrera profesional o para tener una vida profesional exitosa? Bien, doctora Betty, una pregunta bastante interesante porque evidentemente en el proceso de diagnóstico de los trastornos cognitivos, específicamente del aprendizaje, hay que tener en cuenta que no todos los casos son iguales. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de dificultades en la lectura, ¿verdad? Existen clasificaciones pedagógicas, cognitivas, neuropsicológicas, neurológicas. Por ejemplo, el modelo de Baker habla de que existen 3 tipos de dificultades en la lectura. Ajuria Guerra, por ejemplo, que es un autor muy clásico, importante, que ha hablado de las dificultades en la escritura, habla de 5 tipos de dificultades en la escritura. Para no entrar en detalle, son dificultades en las que se refleja que el niño no puede leer porque, por ejemplo, realiza algunas acciones como doblar, por ejemplo, las letras. Visualmente se ve así para el niño. Pues esto se llama trastocar un poco en la parte de la escritura en espejo.
en la parte de las habilidades matemáticas, por ejemplo, las dificultades muy puntuales para leer, para escribir cifras numéricas, para realizar, digamos, algún tipo de operación matemática básica. Lo que quiero decir con esto es, cada caso de dificultad de aprendizaje tiene unas particularidades. Y recientemente, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, bueno, no es tan reciente, estoy hablando de la versión 5, que ha sido pues muy controversial en el apartado de las dificultades o alteraciones del neurodesarrollo, habla que estas dificultades tienen niveles, ¿verdad? Nivel leve, grave o moderado. En ese orden de ideas y de acuerdo al diagnóstico puntual de ese niño, es relevante hacer una evaluación o una identificación de cuáles son esas dificultades y esas potencialidades. Si esas dificultades, por ejemplo, están en articulación con las demandas de una carrera profesional puntual, vale la pena pensar más en las potencialidades que el niño o adolescente está presentando. Y lo que quiero decir con esto es, hay que identificar, establecer, conocer cuáles son las dificultades particulares, cuáles son también las potencialidades, porque no son incapacitantes las dificultades específicas del aprendizaje, específicamente graficados en trastornos, no son incapacitantes. Pero sí tenemos que tener en cuenta el nivel de compromiso y de esa manera pues no generar mayor angustia y frustración de lo que ya genera la selección de una carrera profesional. Muchas gracias, doctora Mariana, por su respuesta. Tenemos otra pregunta que me parece muy interesante porque permite orientar al público en general para tomar decisiones con relación a los profesionales que deben consultar para poder pues atender sus dificultades. Entonces nos pregunta un oyente, ¿cómo elegir al profesional idóneo para tratar las dificultades o trastornos de aprendizaje? ¿Qué conocimientos o qué especialidades debe tener? Estimado oyente, hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, lo que hace el docente dentro del aula. Muchas veces, la mayoría de las veces, las mismas instituciones guían, digamos, a la familia, digamos, por alguna experiencia previa que han tenido con algún profesional que les permite entonces empezar a direccionar el proceso. Pero evidentemente el campo de acción, aquí estamos hablando de que inicialmente un neuropsicólogo es pues la persona que debe hacer una evaluación detallada de los procesos de lectura, escritura, habilidades matemáticas, procesos cognitivos como tal que pueden subyacentemente también estar comprometidos. Y a partir de ahí empieza también otra fase que es identificar, por ejemplo, si hay problemas asociados a las emociones. Entonces un psicólogo, ¿verdad?, que trabaje los problemas emocionales o las dificultades que se puedan presentar. Si el niño tiene problemas de comportamiento, entonces, por ejemplo, un psicólogo con conocimiento de terapias cognitivo-conductuales. Pero si el niño tiene un compromiso mayor, pues es relevante, o por ejemplo comorbilidades, síntomas con otros trastornos, incluir otros profesionales, ¿verdad?, como neurólogos o neurólogos que sean pediatras, que se hayan especializado justamente en el área para que pueda tener un complemento. En algunas ocasiones el complemento en el tratamiento también involucra pues terapia en casa, entonces por ejemplo personas que ayuden al niño a desarrollar sus actividades académicas. Todo depende de las necesidades puntuales y del caso del que estemos hablando. Muchas gracias, doctora Mariana Pino, a la doctora Natalia Suárez. También muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de este programa. José Manuel, gracias por estar aquí también aportándonos en la cápsula de salud mental, amor e intimidad. Y no queda más sino invitarlos a la próxima emisión de nuestro programa Autónomamente. Aquí finaliza Autónomamente, el programa sobre psicología y salud mental de la Universidad Autónoma del Caribe. Dirección Betty Ruiz Ruiz, con el apoyo del Dr. José Manuel González.